sin video, ¿no? Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor. ¿Se escucha? Buenas, buenas. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor, se escucha y se ve la diapositiva. Hola, hola. Hola, doctor, ¿se escucha? Nosotros escuchamos. Bueno, supongo que me están escuchando. Ya cualquier cosa me avisan nomás, por favor. ¿Ya? Se escucha bien, doctor. Bueno, vamos a comenzar. El tema que vamos a ver hoy es el tema de pleura. ¿Ya? El tema de pleura. Con este tema más vamos a poder ver lo que es el segundo parcial. ¿Ya? Entonces, en el segundo parcial entraría todo lo que es pared torácica, ¿ya? Y pleura.
Muy bien, entonces, para poder hablar un poco de las enfermedades que hay a nivel de la pleura, vamos a ver algunas generalidades, ¿ya? Como ustedes bien saben, la pleura a nivel torácico hay dos tipos de pleura. Uno es la pleura visceral y la pleura parietal, ¿ya? La pleura, la pleura visceral es la que está envolviendo los pulmones, ¿ya? Y la pleura parietal es la que está adherida a lo que es la pared torácica. Entonces, entre estas dos membranas, entre la pared, entre la membrana, la pleura visceral y la pleura parietal, está ubicado lo que es el espacio pleural. Estas pleuras son membranas lisas, brillantes, semitransparentes, son bien delgadas, al grosor de una bolsa de una bolsa, ¿ya? Pero hay ciertas diferencias entre la pleura parietal y la visceral. Por ejemplo, las fibras del dolor se encuentran a nivel de la pleura parietal. Vale decir que está adherida a la pared torácica. La parte diafragmática de la pleura parietal está inervada por el nervio vago. Su irrigación es diferente. La pleura visceral, la que está adherida al pulmón, está irrigada por un sistema doble, ¿ya? Vale decir que es el sistema central. En cambio, la pleura parietal está irrigada por vasos regionales, es decir, propios de la pared torácica. Y el sistema linfático se encuentra ubicada en la pleura parietal, ¿ya? Entonces, características propias de la pleura parietal son fibras del dolor, tema linfático, ¿ya? Inervación, su irrigación, perdón, está totalmente parietal. Es lo que les mencionaba, ¿ya? La pleura parietal es la que está adherida a la pared torácica. Y la pleura visceral es la que envuelve los pulmones. Entre estas dos membranas hay un espacio virtual, ¿ya? A ver. Mauricio Vaca. ¿Está? Sí, doctor. Buenas tardes. Hola. ¿Está Mauricio Vaca? Sí, doctor. No te escucho. Sí, no lo estoy escuchando. Bueno, entonces vamos a seguir nomás. Ya debe ser algún error del internet, pero bueno. Vamos a seguir entonces, ¿ya? El espacio virtual quiere decir, es un espacio que normalmente no es un espacio grande, ¿ya? Prácticamente este
espacio tiene que totalmente colapsado, ¿ya? Es una línea, como ven aquí. Pero este espacio se puede convertir en espacio grande si este pulmón se colapsa, entonces el espacio crece en forma exponencial, ¿ya? Normalmente en este espacio, en el espacio pleural, como es una línea prácticamente, ese espacio pleural contiene un poco de líquido. Normalmente no excede los 15 ml. ¿Ya? Miren, este dato es importante. Es menor a 15, ¿ya? Se produce mucho más líquido al día. Se puede llegar a producir hasta de 1 litro a 2 litros días, ¿ya? Pero como produce, también se reabsorbe, ¿ya? A medida que va produciendo, va reabsorbiendo, pero siempre mantiene a 15 ml en ese espacio pleural, ¿ya? Las pleuras están con un tipo de células especiales que son células mesoteliales, las cuales tienen microvellosidades en toda su superficie, estas, ¿ya? Sobre todo en la parte caudal, ¿ya? Es donde más microvellosidades tienen. Estas células lo que hace es producir este líquido que es rico en glicoproteína, ¿ya? El líquido pleural está contenido principalmente compuesto por glicoproteína, cuya función es prácticamente lubricar. Con esos 15 ml que producen en cada lado, en el tórax, es suficiente para que estas membranas se deslicen y pueda producirse el mecanismo de la respiración en forma. Entonces, ¿qué es el líquido pleural? El líquido pleural es un ultrafiltrado del plasma, ¿ya? Vale decir, hagan de cuenta, ¿ya? Hagan de cuenta la pleura parietal y la pleura visceral, ¿ya? Esta pleura visceral y esta pleura parietal está compuesta por múltiples células mesoteliales con microvellosidad. Los vasos sanguíneos que están en estos niveles, a medida que hay la presión, se filtra un poquito de plasma, ¿ya? Y este ultrafiltrado del plasma es lo que va a producir el líquido pleural, ¿ya? Miren ustedes, se produce de 1 a 2 litros, pero a medida que va produciendo, también va reabsorbiendo al mismo tiempo. ¿Qué es lo que hace de que se pueda filtrar o qué es lo que puede hacer que se pueda reabsorber este líquido? Para que pueda filtrar ese plasma de los vasos que están dentro de los vasos sanguíneos, pueda salir este plasma, mucho depende de estas dos estructuras, que es la presión hidrostática y la presión oncótica. La presión hidrostática es la presión que hay en el vaso sanguíneo para que ese filtrado salga hacia el espacio pleural, ¿ya? Sale el ultrafiltrado del plasma y es la presión oncótica
la que hace de que ese plasma que está en el espacio pleural vuelva a entrar dentro de los vasos sanguíneos y produce la reabsorción. ¿Ya? Entonces, no se olviden, esto es muy importante que sepan. Presión hidrostática dentro del vaso sanguíneo hace de que el plasma salga fuera de los vasos sanguíneos y aparezca lo que es el líquido pleural. Y para que no se quede mucho líquido en el espacio pleural, aparece la presión oncótica. ¿Ya? Esta presión oncótica mayormente está dada por las proteínas. ¿Ya? Entonces, presión oncótica lo que hace es ese líquido que está en el espacio pleural, lo mete nuevamente dentro de los vasos sanguíneos y es esa forma de que se mantiene 15 ml. Cuando la presión oncótica se ve alterada y no mete los líquidos, ese litro a 2 litros al día quedar en el espacio pleural. Entonces, como poco a poco se va a ir acumulando líquido, aparece, como vamos a ver más adelante, una enfermedad que se denomina derrame pleural. Entonces, ya es muy importante tener en cuenta eso. Ya no se olviden, presión hidrostática saca líquido, presión mete el líquido de entre los vasos sanguíneos y de esa forma se mantienen los 15 ml. Si cualquiera de las presiones están alteradas, estos 15 ml van a estar también aumentados. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la presión hidrostática? Normalmente la presión hidrostática es de 30 centímetros de agua. En cambio, la presión oncótica, que jala el líquido dentro de los vasos sanguíneos, es de 34. Entonces, siempre tiene que haber esa tendencia a estar mayor para reabsorción. Con esta diferencia de 4 centímetros es lo que hace de que el líquido que está en el espacio pleural vaya hacia adentro, dentro de los líquidos, y solamente se mantenga 15 ml. De que la presión dentro del tórax es una presión negativa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir aire? ¿Qué quiere decir esto? Que en menos 5 centímetros de agua. Si hacemos un huequito en el tórax, el aire atmosférico que está en medio ambiente siempre va a tener la tendencia a ingresar a nivel del tórax. ¿Ya? Muy diferente a lo que pasa a nivel del abdomen. Es una presión positiva. ¿Ya? Obviamente esta presión que es negativa 5 va a variar. Inspiramos, puede llegar incluso hasta menos 8, más negativa. Y cuando expiramos, puede disminuir un poco hasta menos. ¿Ya? ¿Y por qué es bueno que se mantenga esta presión negativa? Porque favorece lo que es el retorno a la aurícula derecha. ¿Ya? Prácticamente la presión que hay en la vena cava inferior prácticamente cero. Y es presión negativa lo que hace que el retorno venoso llegue a la aurícula derecha. ¿Cuándo se puede volver positiva la presión pleural? Cuando hacemos una expiración forzada, con tos, patológico, se puede volver positiva cuando hay un neumotórax abierto, hipertensivo. En la hipertensión arterial severa también puede producir una variación de la presión pleural. ¿Cómo manejamos el espacio pleural? ¿Ya? Hagamos de cuenta que la presión oncótica de este paciente, ¿ya?, no se alimentó, estuvo desnutrido, estuvo muy bajo en proteínas, empezó a bajar su albúmina
y no pudo jalar espacio pleural dentro de los vasos sanguíneos y se fue acumulando líquido. Ya se fue acumulando el líquido dentro del espacio pleural. Ya aparece una enfermedad que es el derrame pleural. Entonces yo tengo que manejar este espacio pleural. ¿Ya? Hay dos procedimientos que se utilizan para poder manejar el espacio pleural. Este espacio pleural ya hemos visto en su manejo un poco en lo que es el trauma de tórax, ¿ya? Cuando teníamos neumotórax y hemotórax, ¿ya? Uno de ellos es la toracocentesis, ¿ya? La toracocentesis. Aquí lo vamos a ver un poco más detallado, que es la toracocentesis. Es la introducción en el espacio pleural de una aguja para drenar, se puede drenar aire o líquido. ¿Cómo hacemos la toracocentesis? La técnica consiste así. Hay que premedicar. ¿Qué premedicación podemos hacer? Para que no sienta mucho dolor, podemos administrar algún tipo de analgésico como morfina, y para que no tenga alteraciones o algo, podemos utilizar la atropina. ¿Dónde hacemos toracocentesis? ¿Ya? La toracocentesis evacuatoria es muy diferente a la punción pleural para poder descomprimir en un neumotórax hipertensivo. En el neumotórax hipertensivo hacemos la punción en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular anterior. En cambio, la toracocentesis la hacemos en la línea axilar y en el octavo espacio intercostal. Vale decir, a nivel de la espalda, justo donde termina la escápula. ¿Ya? Un favorcito, cualquier pregunta que tengan, me lo hacen, por favor. ¿Ya? Como estoy sin audio de ustedes, me lo hacen en el chat. ¿Cómo tiene que estar colocado el paciente? El paciente tiene que estar en posición semisentado. ¿Ya? Esta es la posición que se conoce en posición de jockey de montar. ¿Ya? Como los que montan caballo, en esa posición, medio semisentado, inclinadito un poquito para adentro. Ponemos en posición al paciente, muy importante, hacemos la antisepsia de la piel. Si gustamos, podemos poner un campo estéril. Hacemos la anestesia por infiltración. No se vayan a confundir, ¿ya? A veces muchos se confunden en esta parte. La anestesia, o sea, la cocaína, se la coloque en el borde inferior de la costilla. ¿Por qué en el borde inferior? Inferior porque por ahí pasan los nervios intercostales. Pero la punción hacia el espacio, y no es que van a atravesar toda la costilla y llegar al espacio pleural. Simplemente llegan al borde inferior de la costilla y colocan la anestesia. No tienen que profundizar porque pueden lesionar un vaso sanguíneo. ¿Ya? Colocan un poquito, con la aguja sienten el borde inferior e instalan la anestesia. Siempre la punción para entrar en el espacio pleural tiene que ser por el borde superior. ¿Ya? Esto es muy importante, no se vayan a olvidar. Borde superior, ¿ya? Para poder ingresar al espacio pleural. Para colocar la anestesia por infiltración es en el borde inferior. ¿Ya? Es muy importante utilizar una jeringa de gran capacidad, en lo posible que sea de 50 ml, y tiene llave de 3 vías, sería lo ideal. ¿Para qué hacemos? Esta es la técnica, ¿ya? Esta la vamos a ir practicando cuando ya nos toque la
las prácticas con las maquetas, ¿ya? Vamos a aprender a cómo colocar los cuidados, porque esto es algo que ustedes tienen que dominar, ¿ya? Está dentro de su formación el hacer una toracocentesis, ¿ya? Es uno de los pilares fundamentales en la práctica, el que ustedes sepan hacer bien una toracocentesis. ¿Para qué hacemos una toracocentesis? Es muy importante, ¿ya? Para esclarecer las causas del derrame pleural, ¿ya? Normalmente se aspiran entre 50 a 100 ml, ¿ya? Y cuando es mucho el derrame pleural, se puede utilizar para aliviar falta de aire, ¿ya? Entonces, tenemos dos tipos de toracocentesis. Una toracocentesis diagnóstica y una toracocentesis evacuatoria, ¿ya? Cuando no es mucho líquido y no tiene mucha dificultad respiratoria el paciente, hacemos una toracocentesis diagnóstica. Sacamos solamente 50 100 ml. Y cuando necesitamos hacer una toracocentesis evacuatoria, podemos sacar, no se pasen de 1000 ml, no saquen más de 1 litro, a menos que tengan algún expansor vascular, como es líquidos cristaloides o albúmina, ¿ya? Porque el paciente es hipotensa, ¿ya? Con esos medicamentos ustedes pueden sacar 2, 3 litros si quieren, ¿no? Pero no tienen ninguno de esos líquidos expansores intravasculares, no saquen más de 1 litro, ¿ya? Muy importante, anótense eso, porque si sacan más de 1 litro, se le va a choquear al paciente. ¿Qué complicaciones podemos tener al hacer una toracocentesis? Podemos producir un neumotórax, porque a lo mejor funcionamos muy adentro, podemos pinchar un poquito el pulmón. Podemos hacer un hemotórax. Si no nos apegamos muy bien al borde superior de la costilla para poder ingresar al espacio pleural, podemos lesionar un vaso sanguíneo, ¿ya? Y si descomprimimos muy rápido, podemos producir un edema pulmonar por expansión, ¿ya? La sacada de líquido tiene que ser lenta, no en forma brusca, ¿ya? Esta es la toracocentesis. Es lo que decía, drenar lentamente. El paciente presenta tos, falta de aire o dolor, hay que interrumpir, ¿ya? Hay que interrumpir y no debe extraerse más de 1 litro por toracocentesis, al menos que se tenga expansores asmáticos, ¿ya? Medicamentos como la albúmina o cristaloides para que el paciente no entre en shock. Esta es la posición de hockey de montar, ¿ya? No se olviden que aprendimos a hacer una punción para adhesión en el neumotórax. Atención. Era el pan de cúbito dorsal, echado. Y lo hacíamos en el borde anterior, en el tórax anterior, medio clavicular. En cambio aquí ponemos la posición hockey de montar y la punción la hacemos en el octavo espacio intercostal, justo por debajo de la escápula. Porque si pinchamos más arriba, vamos a chocar con la escápula y no vamos a poder ingresar. En cambio, en esta posición, este nivel del octavo espacio intercostal, sí vamos a poder ingresar. Entonces, punto de referencia muy importante, la escápula. Esto es lo que le decía. Tenemos que ingresar por el borde superior de la costilla. La analgesia que vamos a hacer se la debe colocar en el borde inferior de la costilla superior. Empezamos con la aguja solamente hasta estar en el borde inferior
e infiltramos. No ingresamos totalmente porque al ingresar podemos lesionar el paquete vasculonervioso que está en el borde inferior de la costilla. ¿Ya? Mucho cuidado. Entonces, solamente donde está el borde inferior, llegamos con la agujita e infiltramos. Y ya para poder ingresar al espacio pleural para drenar, hacemos por el borde superior de la costilla, que está por debajo donde hemos anestesiado. ¿Cuándo hacemos una toracocentesis evacuatoria? Cuando hay sensación de falta de aire por el paciente, ¿ya? Cuando acumula gran cantidad de líquido en el espacio pleural, ¿ya? Puede ser neoplasia, insuficiencia cardíaca, inflamatorio. Siempre no extraer más de 1000 o hasta que aparezca tos o dolor en cada drenaje evacuatorio. El otro procedimiento que tenemos para poder manejar el espacio pleural se llama así, avenamiento o drenaje pleural. Es la colocación de un tubo de tórax, ¿ya? En vez de meter una agujita, metemos un tubo. Igual, en el trauma de tórax hemos estado viendo, hemos llevado la que es la colocación del tubo de tórax, ¿ya? Igual, otro de los pilares fundamentales en la práctica, cuando estemos llevando, tengamos ya la maqueta, era colocar un tubo de tórax, ¿ya? Son procedimientos fáciles, no son muy complicados, pero tienen sus detalles, ¿ya? Eso estoy poniendo hincapié en explicarle cómo tienen que hacer uno la punción pleural, la toracocentesis y cómo colocar un tubo de tórax. ¿Cómo está colocado el tubo de tórax? ¿Ya? Es un tubo flexible, transparente. Viene en varias medidas, ¿ya? Normalmente tener un 10 milímetros de diámetro, son elásticos, pero no se colapsan, ¿ya? No son rígidos, son flexibles, ¿ya? Esto normalmente viene en French, ¿ya? El French, esa es la medida del diámetro que utilizamos en medicina, ¿ya? Como la sonda Foley, viene el número 18, 16 French. En cambio aquí siempre utilizamos, en el caso de los adultos, un poco más grueso, ¿ya? Utilizamos 28, 32, 34, 36. Si queremos drenar aire, con un 28 es más que suficiente. Pero si queremos drenar líquidos, peor aún sangre, necesitamos un tubo grueso, un 34, 36 French, ¿ya? Entonces tiene un tubo y tiene un frasco colector. Este frasco colector tiene que estar por debajo, siempre por debajo del paciente. Tiene que ser un frasco transparente. Uno para ver la columna de aire a través de los tubitos y el nivel de líquido, colores y si burbujea o no, ¿ya? Tiene dos tubos. Este frasco tiene dos tubos, uno largo y uno corto. Normalmente el largo tiene que estar inmerso en líquido. En cambio el corto tiene que estar al aire libre, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un paciente que ha colocado el tubo de tórax. El tubo de tórax normalmente es corto, no es corto, solamente tiene un segmento, debe tener por lo menos unos 50, 60 centímetros el tubo de tórax, ¿ya? Esa es la primera parte, esto es lo que vamos a introducir en el espacio pleural. Que el tubo de tórax viene con una manguera larga, ¿ya? Para que justamente esté por debajo del paciente, siempre estar por debajo del paciente, ¿ya?
Y el frasco tiene dos tubos, ¿ya? Tiene una tapa y tiene dos tubos. Tiene un tubo largo y tiene un tubo corto, ¿ya? Hasta aquí nomás. Este tubo largo siempre tiene que estar su segmento inferior tapado por agua, ¿ya? En cambio el cortito libre, ¿ya? No tiene que llegar el agua a él y siempre tiene que estar libre, al aire, sin taparse aquí también. En ninguno de sus extremos tiene que estar tapado. Entonces, ¿para qué sirve este sello de agua? Esta trampa de agua. Pueda, en cierta forma, por presión negativa que tiene, chupar lo que haya dentro del espacio pleural. ¿Ya? Si es burbujea y se va hacia afuera. Entonces, como la presión que hay dentro del tórax no es lo suficientemente fuerte, no lo va a chupar el agua que está aquí. Más por el contrario, va a intentar salirse todo lo que hay ese espacio pleural. Entonces, ¿qué es lo que está con esto? Se logra la reexpansión pulmonar. ¿Ya? Igual, vamos a verlo en la práctica. Muy importante, sí, que vayan viendo los parámetros, puntos fundamentales, cómo está conformado para colocar un tubo de tórax. ¿Cómo colocamos el tubo de tórax? Varía. Si es neumotórax, se puede colocar en el segundo espacio intercostal, ¿ya? Línea medio clavicular. Y si es líquidos, es en el quinto espacio intercostal, línea medio axilar. Pero, si ustedes colocan en el quinto espacio intercostal, línea medio axilar, igual pueden drenar un neumotórax. ¿Ya? Pero si colocan en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, solamente van a drenar aire, no líquido. Pero si lo colocan en el quinto espacio intercostal, línea medio axilar, pueden drenar líquidos como también aire. ¿Ya? Entonces, con que sepan colocar el tubo de tórax en el quinto espacio intercostal, línea medio axilar, van a resolver neumotórax y drenar líquido. ¿Ya? Ya nos estamos quedando sin tiempo. Le voy a enviar, por favor, el otro link, por favor, para que se conecten. No sé por qué no puedo conectarme al mismo link, pero le voy a enviar para que se conecten, por favor, ¿ya? Se lo estoy enviando al grupo, por favor, para que se conecten. Hola, hola. Sí, Hola, doctor, ¿no me escucha? No puedo escucharlo. ¿No puede? Doctor, ¿no me escucha? Compañero, apaguen su micrófono. Fernando, su micrófono, porfa. Bueno, vamos a seguir, ¿ya? Muy bien, jóvenes. A ver, ojalá podamos ir resolviendo este problemita. Bueno, siguiendo con la charla, estamos
¿Cómo colocamos el tubo de tórax? ¿Ya? ¿Cómo colocamos el tubo de tórax? La técnica que vamos a utilizar nosotros es esta, la del quinto espacio intercostal, línea medio axila, que es la que se ve aquí en el paciente. La otra es colocarlo acá, el segundo espacio intercostal anterior, pero solamente es para neumotórax. En cambio, este nos sirve para neumotórax y para hemotórax o drenar líquido. ¿Ya? Muy importante hacer la antisepsia adecuada. ¿Ya? La anestesia tiene que ser una buena anestesia. ¿Ya? Tenemos que infiltrar todo el trayecto donde vamos a hacer la incisión, incluyendo la costilla, ya bien infiltrado. ¿Ya? Se elige, hay técnicas para poder introducir el catéter. ¿Ya? Se puede hacer con una técnica cerrada o abierta. ¿Ya? Normalmente se ocupa un corte de 3 centímetros, ¿ya? Suficiente con 3 centímetros. Algunos dicen hasta cuando tienen el dedo delgadito, pueden hacer un corte de 1 centímetro, ¿ya? En la cerrada, el trocar, el tubo se meter, en la punta tiene un fierro, ¿ya? Se llama trocar, es filoso, puntiagudo. Entonces, de uno colocamos, ¿ya?, hasta el espacio pleural. En cambio, abierta, se hace el cortecito y poco a poco se va divulsionando con la pinza, separando las estructuras con calma, hasta que entramos al espacio pleural bien en forma delicada, ¿ya? Nosotros debemos hacer esta técnica, la abierta. ¿Por qué? Porque la cerrada a veces, cuando uno tiene mucha experiencia, puede llegar a lo que es el pulmón y hacer estrago. En cambio, con la abierta, poco a poco vamos a ir divulsionando hasta poder ingresar al espacio pleural. ¿Ya? Entonces, igual, medida reservar, obviamente para el examen tienen que saber teóricamente cómo se coloca, ¿ya? Pero van a ver mucho en la práctica, ¿ya?, la destreza para poder colocar este tubo, ¿ya?, que lo vamos a ver. Bueno, no le hago preguntas ni me hacen preguntas porque no puedo escucharlos, pero cualquier cosa cuando estemos en la práctica, por favor, vamos a aclarar sus dudas, ¿ya? No se preocupe. Vamos a ver ya algunas enfermedades que aparecen justamente en este espacio pleural, ¿ya? Vamos a ver algunas enfermedades. Una de ellas es el neumotórax, ¿ya? Hemos visto el neumotórax, ya en tórax hemos visto el traumático, el iatrogénico no lo vimos, no es considerado como traumático, se produce, el tratamiento es el mismo, ¿ya? Ahora vamos a ver el neumotórax espontáneo como enfermedad, dos partes, ¿ya? Este neumotórax espontáneo puede ser primario o puede ser secundario, ¿ya? Entonces, el neumotórax es la presencia de aire a nivel del espacio pleural. Pero este aire se produce porque se perfora la pleura visceral. En cambio, el traumático es producida porque había se denominaba traumático penetrante con la pleura parietal, ¿ya? Y recién producida la lesión en el pulmón. Pero en cambio aquí, la perforación es de la pleura visceral. Vale decir que pasa algo en el pulmón.
Hay dos tipos. Tipos simple, normalmente son de origen congénito, aparecen burbujitas, algunas vesículas, o puede ser en forma herido, sobre todo son por secuelas cicatrizales, ¿ya? Por ejemplo, patologías como el enfisema, tuberculosis, alguna enfermedad intersticial. Cuando hablamos de neumotórax espontáneo primario, la incidencia es baja, de 9 a 100.000 por año. Mayormente son jóvenes, sanos, con predominio masculino. Mayormente se debe que se rompe una o quiste, ¿ya? En el 25% presenta recidiva y esa recidiva en el 75%, en el 75% se produce el neumotórax espontáneo primario en el mismo lado. ¿Ya? En cambio, el secundario es cuando hay una enfermedad que predispone un neumotórax, como son la enfermedad pulmonar crónica, ¿ya? Varones con edad avanzada o por ruptura de bola, ¿ya? Normalmente tienen un pulmón necrótico, abscesos o algún tipo de neoplasia. Entonces, ¿cómo se produce el neumotórax espontáneo? Tiene que haber esto, aumento de la presión en la vía aérea, ¿ya? Que hace que justamente ese aumento de la presión hace que se rompa el parénquima pulmonar. Por ejemplo, la tos o esfuerzo físico. Por ejemplo, una persona sana que no tiene nada en el pulmón, pues tiene tos, va a hacer algún físico y no le pasa nada. Pero hay personas que ya tienen enfermedades predisponentes, tiene algunas burbujas subpleurales, tiene algunos sesos, y con estas maniobras hacen de que se pueda reventar alguna partecita del pulmón y pueda producir un neumotórax, ¿ya? No puede producirse a nivel cardiovascular cuando hay alguna presión de las venas del tórax, alguna presión de la aurícula derecha, ¿ya? ¿Cómo se manifiesta clínicamente el neumotórax espontáneo? Va a aparecer dolor torácico súbito, falta de aire, puede aparecer tos, malestar general, se puede asentar con la posición o, en caso ya muy avanzado, puede presentar hemoptisis. ¿Cómo sabemos que es neumotórax? Nuevamente, la triada de Galliani, ¿ya? Disminución, ausencia de vibraciones vocales, hipanismo y disminución, ausencia del murmullo vesicular. Esto ya lo hemos visto, es la misma triada que en el neumotórax traumático. No se olviden, ese neumotórax puede llegarse hipertensivo, ¿ya? Si el neumotórax hipertensivo, es decir, desplaza el mediastino al lado contralateral, aparte del dolor, la disnea, va a aparecer palidez, sudoración, cianosis, taquicardia, hipotensión. Va a aparecer incapacitación, desviación de la tráquea y laringe. Se va a ver este hemitórax totalmente hiperinsuflado y puede llevar a un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Neumotórax hipertensivo, entonces ya es una emergencia. El paciente está con riesgo de muerte. Esto también ya le hemos pasado en trauma. Radiológicamente, igual ya lo hemos visto, no vamos a perder el tiempo, son 4 grados,
Repetirle nuevamente grado 1 por la línea hemiclavicular, grado 2 entre la línea hemiclavicular por dentro y por fuera, grado 3 por dentro de la línea medio clavicular, 4 cuando hay signos de hipertensión. Vemos, muy importante, recalcarles y mostrarle, siempre guiarnos por la trama vascular, que son las ramitas blancas, ¿ya? Que son los hilitos que se ven. Miren aquí, va el hilito, todo hasta la pared torácica, hasta chocarse. En cambio aquí, viene y choca aquí, hasta aquí, y si ponemos ATC, una línea, ¿ya? Línea medio clavicular está por dentro, entonces este es un grado 3, ¿ya? Solamente para recordar. ¿Qué puede pasar con este neumotórax? Puede reabsorberse sin hacer ningún procedimiento, se puede llegar a reabsorber, sí, sin hacer nada, solamente con reposo, o puede aumentar y tornarse hipertensivo, ¿ya? Cuando se hace en forma crónica puede aparecer adherencia en la pleura parietal y la visceral, y el pulmón queda prendido con las dos pleuras, ¿ya? Puede infectarse y provocar un pioneumotórax. ¿Cuál es el tratamiento de tórax? Si es grado 1 y el paciente está sin disnea, es reposo, ¿ya? Paciente en reposo, y lo van observando cada día con radiografía de conducto, ¿ya? Se puede hacer ya en casos de grado 2, grado 3, grado 4, una punción pleural, ¿ya? Para poder hacer una renal. Y, por último, tratamiento definitivo, avenamiento pleural, ¿ya? Colocar el tubo de tórax, ¿ya? Miren, estos dos procedimientos los van a entender muy bien para que ustedes aprendan a manejar un neumo. En algunos casos se puede hacer videotoracoscopía. Una vez resuelto el neumotórax mediante la punción y sobre todo el avenamiento pleural, hay que ver la posibilidad de hacer una videotoracoscopía. ¿Para qué? No se olviden, en este caso no sabemos la causa de que se produjo el neumotórax. En cambio, aquí tenemos que investigar. Investigar, dijimos que las causas de neumotórax pueden ser por enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, por ejemplo, que el paciente haya sido un fumador de mucho tiempo, haya sido un minero, haya tenido tuberculosis. Bueno, son las causas, pero no lo sabemos, ¿ya? Entonces podemos hacer una videotoracoscopía para ver la parte del pulmón que está afectada y poder hacer algún tipo de diagnóstico para poder resolver y que no se vuelva a producir, ¿no? Porque si no hacemos nada, la próxima vez que este paciente tenga una tos muy fuerte o un esfuerzo físico, volver a romper y va a aparecerle nuevamente un neumotórax. Una vez hacemos el tratamiento, ¿ya? Si recidiva, lo que hay que hacer es ver si va a haber recidiva, ¿ya? Si hacemos solamente reposo porque no estuvo un grado muy avanzado, puede dar un 50%. Si es una colocación de un tubo de tórax, en un 30%, y la recidiva por ciento cuando ya tratamos la causa definitiva de lo que produjo un neumotórax, ¿ya? Por eso es muy, muy importante
poder determinar la causa que produjo este neumotórax, si fue primario o si fue en forma secundaria. ¿Qué complicaciones puede haber? Ya lo mencionamos, puede haber empiema, hemorragia espontáneo o edema pulmonar por la reexpansión. Afortunadamente, la mortalidad es muy baja por neumotórax, ¿ya? Siempre hay que estar pendiente de que no llegue a un neumotórax hipertensivo, ¿ya? Porque ese rato se puede fallecer el paciente, pero nuevamente, si hacemos un manejo adecuado, es muy baja la mortalidad. Mire, llega 0,32 a 1,4%. 4%. Bien, jóvenes, vamos a quedar aquí. Ya la próxima clase va a ver ya otra enfermedad como es el derrame pleural y el empiema pleural, ¿ya? Vamos a avanzar solamente una enfermedad de la pleura como es el neumotórax espontáneo, ¿ya? El traumático ya lo hemos visto, parecido, el tratamiento es igual, solamente que la causa es muy importante investigarla en este tipo de pacientes, ¿ya? La próxima clase vamos a ver lo que es el derrame pleural y el empiema pleural. Recordarles nuevamente de que para el segundo parcial es pared torácica y pleura, ¿ya? No les hago preguntas porque está mal el audio. Las preguntas las vamos a dejar para la próxima clase, por favor, ¿ya? Así que quedamos para la próxima, ¿ya? A ver, aquí hay una pregunta, dice, doctor, ¿cómo se maneja un paciente con CA? El tema del CA, del cáncer, es muy raro que produzca un neumotórax, ¿ya? Los cánceres a nivel pleural mayormente producen derrame pleural, porque afecta la reabsorción del líquido pleural. Entonces el líquido se va acumulando, ¿ya? Entonces cuando veamos derrame pleural, vamos a ver cómo se maneja estos pacientes con cáncer pleural, por favor, ¿ya? Muy bien, jóvenes, vamos a quedar así, ¿ya? Listo. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.